El ámbito de las ciencias es efectivamente, y así se tiene que ver, algo objetivo. Ver las cosas tal y como sucedieron es como se hace la ciencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la observación, eso que quede muy en claro. Se observa lo que está sucediendo, el fenómeno, se observa. Después de observarse, se hace una indagación al fenómeno, después se hace una hipótesis y después, de lo que me acuerdo cuando di métodos de investigación, posteriormente se hacen pruebas y posteriormente se comprueba la hipótesis y se hace ciencia. Es un método totalmente inductivo, deductivo. Es como se hace la ciencia, de lo que yo me acuerdo cuando di métodos de investigación. Y precisamente la ciencia avanza paulatinamente, avanza, crece y se va desarrollando en cada uno de sus rubros, en cada uno de sus pasajes a través de la historia del ser humano. Es como va creciendo y precisamente hay diferentes métodos, hay métodos, el método cuantitativo, el método cualitativo, están estos, hay estudiosos de las ciencias que hacen, ¿verdad?, métodos mixtos, cuantitativo, cualitativo. Hay unos métodos que nada más son cualitativos, a algunos no, nada más el método cualitativo. Los otros, método cuantitativo. El de las famosas ciencias sociales, que tiene que tener los dos, debe ser un método mixto, cuantitativo. Hacer estudios de campo para demostrar su hipótesis. ¿Qué está pasando en tal fenómeno? Esto lo tratan mucho los que dan la asignatura. Yo la di, la asignatura de métodos de investigación. La di. Entonces sé de lo que hablo. El método científico, cómo se va a ir desarrollando. Las famosas hipótesis. Y ahí se toma mucho a lo que es el famoso, a ver si no me equivoco, Hegel, el método hegeliano. Tesis, antítesis y síntesis. Es como se hace la ciencia. Bien, y un ámbito científico pues son los diccionarios. Ese es un ámbito científico. ¿Método qué? Inductivo y método deductivo. Y para esto he ido desarrollando, siguiendo la lógica de estos, digamos, de esta cuestión del cristianismo. Y precisamente un hombre, gracias por las rosas, gracias por ahorita, gracias, muchas gracias por lo que me envían, absolutamente gracias, de veras, sinceramente gracias, les estoy agradecido, ¿verdad? Y bueno, hago el paréntesis, voy a tocar una pieza que se llama Año Nuevo, de Víctor Cordero. Víctor Cordero se llama Año Nuevo, es un corrido lento, vamos a escucharlo, vamos a oírlo, y vuelvo otra vez al tema. Uno de los grandes de la época, digamos, de la época patrística, aparte de Clemente, de Orígenes, de Dídimo, que ya lo leí yo en su momento, en estudios teológicos, de Basilio, que acabo de mencionar hace unos momentos, está otro Agustín de Hipona, o San Agustín. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos, cuando doy filosofía, que lean el libro Las Confesiones de San Agustín. Siempre lo recomiendo, siempre.
Es una psicología sana, es una psicología que crece desde adentro, la vida de San Agustín, o las confesiones, mejor dicho, las confesiones. Y hay una obra, si no mal me equivoco, de San Posidio, es la vida de San Agustín, que fue contemporáneo a él, a este gran, la vida de Santa Mónica también, su mamá de Agustín de Hipona, este muchacho que tuvo antes de ser obispo, Adiodato, que le puso un nombre dado por Dios, Adiodato, que falleció muy joven, el hijo de San Agustín, y que tuvo una práctica muy buena. Yo la leí, les recomiendo el libro del maestro, que habla acerca del lenguaje y quién es el verdadero maestro. Es muy bonito, es bastante excelente estas obras. Y voy a leer, ya para no entretener más, Agustín, el más grande de los padres latinos, 354-430, aquí, perdón, aquí 454, aquí está mal, lo dije mal, perdón. A ver, vamos a ver, voy a verificar el dato mejor. Aquí lo verifico si tengo aquí la computadora. Bueno, aquí lo voy a ver, aquí me parece que aquí lo tengo, en uno de mis libros de las enciclopedias que tengo aquí. A ver, déjenme ver. Aquí me parece que aquí está, para no equivocarme y no errar. A ver, déjenme ver. Aquí lo tengo, no me acuerdo si está en el tomo 1. Historia está en el tomo 1. Este es el tomo 4, tomo 2, tomo 3 y tomo 4. Aquí lo voy a ver, aquí lo voy a verificar, porque aquí lo puso mal, aunque es la ciencia, pero pues también la ciencia hierra, o los autores. Aquí está, aquí debe de estar. Aquí está. A ver si aquí lo tengo. Sí, porque es el clásico, Agustín, 354-430. Ya lo verifiqué. A ver aquí cómo lo pone, aquí nuestros autores. El hombre tiende a equivocarse. Sí, aquí 354, sí lo dije bien, 354, 430, dije yo, caramba, está, no, está muy bien, 354, 430. Nació en Tagaste nace este varón, en el norte de África. Hay algunos que lo pintan, ¿no?, que es güerito, así, pero hay algunos historiadores de San Agustín que dicen que fue, como es del continente africano, pues negro, dicen, lo vuelvo a decir, pero hay que saber también que unos romanos se fueron a vivir algunos patricios se fueron a vivir al norte de África. Bien, porque no se tienen más datos así físicos de él. En el norte de África, de un padre pagano y una madre creyente, Mónica. Sus padres reconocieron muy pronto el talento literario de su hijo. A los 16 años fue enviado a la escuela de Cartago, donde estudió retórica, aunque con el tiempo decidió estudiar derecho. Cartago, además de ser un gran centro de aprendizaje, era también una ciudad entregada a la disolución y al paganismo, es decir, una ciudad cosmopolita. Cartago. Al sucumbir a tales influencias, Agustín abandonó pronto el cristianismo de su madre e incluso tuvo una amante. Mientras tanto, Mónica oraba sin cesar por la conversión de su hijo. Lejos de creer en el cristianismo en aquella época, Agustín estaba preocupado con un reciente interés en la filosofía. En el 373 abrazó el maniqueísmo, que creen en dos dioses, el bueno y el malo. El bueno es del Nuevo Testamento y el malo es del Antiguo Testamento. Así lo decía Manes, que se representa del maniqueísmo, y que fue a dialogar con él.
Agustín, y le dijo de esto, ¿no? ¿Por qué Dios es el bueno y el malo? Y no le supo contestar, el famoso Manes. Bien, él lo narra precisamente en sus obras, él lo menciona, me parece en las confesiones, ahí lo dice claramente. Bueno, llegó, oraba, lejos de creer en el... Sin embargo, cuando el filósofo maniqueo Fausto fracasó en responder a las profundas preguntas de Agustín, perdón, no fue con Manes, sino fue con Fausto, aquí está, perdón, ahí el error. Yo tenía la memoria, ahorita se me vino, que había platicado con Manes, no, pero como fue con Fausto. Fracasó en responder a las preguntas de Agustín. Llegó a estar grandemente desilusionado con el maniqueísmo y lo abandonó. Fue con Fausto, no con Manes, con Fausto, ahí corrijo, perdón, soy perfectible, no soy perfecto, perdón ahí el error, el lapsus lingüe, bueno, mejor lapsus intellectus, el error de mente. Pronto llegó su traslado a Roma, en contra de las oraciones y esperanzas de su madre. Mónica se consoló con un amigo que le aseguró que un hijo con tantas oraciones no puede perderse. Aquí está. Los viajes de Agustín le llevaron a Milán, donde le hicieron maestro de retórica. En aquel tiempo el obispo de Milán era Ambrosio, y Agustín escuchaba las predicaciones de Ambrosio de Milán con bastante frecuencia. Al principio solo tenía interés en la destreza retórica que exhibía el famoso Ambrosio de Milán, obispo, no en la sustancia de lo que se decía. Mientras Mónica se encontró en Milán con su hijo, que ya había empezado a alterar sus opiniones, Agustín había llegado ahora a interesarse en la filosofía del neoplatonismo y en los sermones de Ambrosio de Milán. Después de leer la vida de San Antonio y algunas porciones claves de la Biblia, Agustín se convirtió en el 386 y se bautizó en la Semana Santa del 387. Al año se bautizó. Las cosas ocurrieron rápidamente. En el año 388, Agustín volvió a África y fundó un pequeño monasterio en Tagaste. Es en donde escribe sus obras, sus homilías y demás. Ahí. En el 391 se hizo sacerdote y en el 396 se convirtió en obispo de Hipona, puesto que mantuvo hasta su muerte en el 430. La importancia de Agustín radica en sus intensas y profundas percepciones del cristianismo, su oposición al maniqueísmo y al pelagianismo y su postura en la controversia donatista. Cuestiones que eran de capital importancia en la iglesia de su tiempo. No solo refinaron su propia teología, sino que sirvieron para la formulación de la teología de la iglesia, especialmente la occidental hasta el día de hoy. Bien, como ya hemos señalado, Agustín fue al principio discípulo del maniqueísmo, que proponía un dualismo en el que el mal y el bien eran fuerzas iguales, que estaban en lucha continua por la preeminencia. Pero Agustín comprobó fácilmente que este sistema filosófico planteaba más preguntas que las que resolvía. En su lugar avanzó la noción neoplatónica de que el bien es la realidad primaria del universo y que el mal es privación del bien. Teológicamente esto se traducía en el claro testimonio de la Biblia, de que solo Dios es la fuente de toda bondad y que los poderes de la oscuridad y el mal surgieron como resultado de la privación del bien. Todo esto sucedió bajo la voluntad permisiva de Dios. La controversia donatista, si bien era originalmente una disputa local
que se originó en el principio en el propio territorio norteafricano de Agustín, unos 100 años antes de su nacimiento, llegó a ser muy trascendente en sus implicaciones. En el corazón de la controversia yacía la cuestión de si los cristianos que habían renegado de su fe bajo la persecución de Dacio en el año 249 debían ser readmitidos en la iglesia. Gran número de cristianos habían negado su fe, pero cuando cesaron las persecuciones en el edicto de Constantino, muchos quisieron volver a entrar a la iglesia católica. Los que habían permanecido fieles durante la persecución estaban aceptando el regreso de estos apóstatas a la iglesia bajo condiciones relativamente fáciles. Cipriano, obispo de Cartago, también 100 años anterior al nacimiento de Agustín, se había opuesto fuertemente a esta práctica, argumentando que debía darse un tiempo de examen y arrepentimiento antes de permitirse el regreso a la Iglesia Católica. Los obispos que habían entregado sus copias de las Sagradas Escrituras a las autoridades durante la persecución ya no tendrían permiso para volver a administrar los sacramentos u ordenar otros sacerdotes. Durante las épocas de paz del imperio, la controversia donatista resurgía con fuerza. Los donatistas salieron de la iglesia y formaron iglesias propias. Por primera vez en relativamente corta historia de la iglesia surgió el concepto de pluralidad. Ya no era la iglesia universal o católica, sino la donatista y la católica romana. Esto dio lugar a serias preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Cómo pueden relacionarse los cristianos donatistas y los católicos? ¿Cómo se relaciona la iglesia con la sociedad? ¿Pueden existir cristianos fuera de la iglesia? Las respuestas a estas cuestiones cruciales quedaron mucho tiempo aparcadas, hasta que llegó el obispo de Hipona, cuyas respuestas posiblemente hicieron más para marcar la posterior historia de la iglesia occidental que las de cualquier otro teólogo de la historia. Él se preocupó mucho, Agustín de Hipona, en esta unidad, en aclarar estas cuestiones, si eran rebautizados o ya, si ese bautismo ya había sido válido. Todo esto se preocupó el obispo de Hipona. La iglesia, insistía Agustín, era la única verdadera iglesia católica. Ya no habría creído el evangelio de otra manera que traído por la autoridad de la iglesia católica. Las iglesias, la iglesia es santa y divina, no porque sus miembros lo sean, sino a causa de su divina institución por Cristo, por la diseminación del evangelio. Agustín insistía también en que la iglesia la integraban tanto personas impías como personas justas. En cuanto al papel del Estado, creía que la coerción estaba justificada por echar a los cismáticos de la fe católica. No obstante, se oponía al uso extremo de la fuerza para llevarlo a cabo. La justicia tenía que ser la razón única del Estado. Nadie podía ser condenado a muerte por cisma o herejía, una opinión abandonada a veces por la Iglesia en épocas posteriores. Agustín creía que todos los que habían sido bautizados en la fe cristiana, si no eran en realidad miembros de la Iglesia, antes de morir llegarían a serlo. Bien, hay que recordar que Martín Lutero era agustiniano, era de la orden de San Agustín. Después sigue la orden de, precisamente con Ezequiel Moreno, toda esta cuestión, los agustinos recoletos, que hacen una recolección vista desde los verdaderos escritos de San Agustín, los agustinos recoletos. Bien, el propio donatismo
fue denunciado en el 411. Mientras tanto, persistía a pesar de la creciente presión en contra y no fue destruido hasta que las fuerzas islámicas conquistaron el norte de África durante el siglo VII y el siglo VIII. Una tercera controversia, la que ocupó la parte final de la vida de San Agustín, llegó a ser la de más impacto en la Iglesia occidental durante siglos, la controversia pelagiana. En sus célebres confesiones, Agustín afirmó: y toda mi esperanza está en tu sobreabundante gran misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieres. En el año 410 se dio cuenta de que Pelagio estaba en grave desacuerdo con esta afirmación, sosteniendo que la humanidad era libre para tomar la primera iniciativa por el ejercicio de la libre voluntad para aceptar o rechazar a Dios. En dura controversia se inició en cuanto Agustín empezó a predicar y escribir contra las innovadoras ideas de Pelagio. Sin introducirnos demasiado a la controversia misma y en todos sus detalles, lo importante fue que este obligó a Agustín a explicar lo que pensaba acerca de la caída y sus efectos, el pecado original y por último la doctrina de la predestinación. Siglos más tarde de la Reforma, especialmente Lutero y Calvino abandonaron estos temas y los condujeron a sus más completas implicaciones teológicas. Las opiniones de Pelagio fueron condenadas por el Segundo Concilio de Orange en el 529. El pelagianismo también revivió brevemente después de iniciarse la Reforma en las doctrinas y enseñanzas del teólogo reformado holandés Jacobo Arminio. En respuesta de Pelagio, Agustín afirmó que el pecado de Adán había afectado tanto la raza humana que el pecado no era meramente el acto o hábito, como lo dice Pelagio, sino que ya formaba parte de la naturaleza humana. El libre albedrío se perdió en la caída de Adán en el jardín del Edén. La única libertad de un ser humano pecador tiene es la libertad para seguir eligiendo pecar. Solo por un acto de la gracia de Dios puede alguien ser librado del pecado. Así pues, concluyó Agustín, los salvados son aquellos sobre los cuales Dios ha derramado su gracia, su divina gracia. La influencia de Agustín sobre la Iglesia Católica es profunda. Su teología y sobre todo su pensamiento plantearon con claridad una filosofía de la historia específica cristiana que hasta el día de hoy no ha sido rebatida. Su teología puso el fundamento para el pensamiento cristiano a través de la Edad Media e incluso durante la Reforma, que precisamente es esta controversia del pecado original. Absolutamente es esta controversia del gran pecado original, que ya en su momento yo lo trataré, y que también que ha dado mucho de qué hablar. ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo es si la perdemos, que los niños son bautizados? Todo esto, y me quedo con esta frase: y toda mi esperanza está en tu sobreabundante gran misericordia. Esto lo dice San Agustín en las Confesiones. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Lo dice San Agustín en las Confesiones. Y hay que tratar con mucho cuidado esta cuestión del pelagianismo. Hay que tratarla aquí, y que Calvino, Lutero, pues, la llevan hasta el máximo. ¿Dónde está el pecado? El pecado original. ¿En dónde se encuentra? ¿Heredamos qué? Sí, efectivamente, pero ¿qué? ¿Dónde queda? En el ámbito del ámbito de la carne. Pero no amplío más esto. Lo tengo que tratar en su momento acerca del famoso pecado original, que no va a estar lejano esto. Hay que tratarlo con mucha cautela, con mucho cuidado.
para no cometer errores, porque he escuchado cómo se salva uno, por las obras o por la fe. También hay que tratarlo con mucho cuidado, bastante, y ver posturas. Yo hago un pequeño paréntesis, y no quiero ser de la corriente de orígenes ni nada de eso, ¿no? Pero sí, Dios es todopoderoso, es misericordioso Dios, efectivamente, pero ¿quién nos reclama? La conciencia. La conciencia. Somos libres, pero al final de cuentas es la conciencia la que nos va a reclamar ese actuar. Lo digo aquí como teólogo, pero bueno, esta es una parte del cristianismo, y ya después voy a leer, para que me está siguiendo, los 5 patriarcados, los grandes 5 patriarcados que hay, ortodoxo y la Iglesia romana. Bien, pues muchas gracias, y voy a tocar una piececita como es mi costumbre, un ámbito cultural, que es Año Nuevo, un corrido lento. Muchas gracias por lo que me envían, muchas gracias por compartir, gracias por todo, muchas gracias. Yo de veras, sinceramente, cuando mandan una rosa, digo, qué bueno, esto que sea una contribución para su crecimiento intelectual, espiritual, que sea sobre todo para esto. Bien, pues voy a tocar esta piececita, vamos a ver qué tal se escucha. Año Nuevo. Esta pieza, si no la habían escuchado, pues ya la escucharon. Nada más les leo un poco de la letra. Año Nuevo, yo quiero que tú y yo seamos amigos y pueda yo seguirte en tu camino. Y sigue, Año Nuevo, te espero en un abrazo muy contento, y doy gracias a Dios y al año viejo que quiso concederme su amistad. Año Nuevo, yo quiero que tú y yo seamos amigos y estés con mi familia aquí reunido, dejándonos vivir 100 años más. Dejándonos vivir 100 años más. Es una pieza para Año Nuevo, la voy a tocar ya cuando pase este 2024, ¿no? Bien,
Yo nunca la he escuchado la pieza. No, es decir, quién la interpreta, quién la canta, la he buscado, pero no he encontrado quién la canta. Perdón, porque aquí, pues sí, faltaría letra, aquí por eso la he buscado. También hay otra pieza que también no la he encontrado, Rondalla, Mi Tierra Potosina sí la he escuchado. Otra pieza que también nunca la he oído quién la canta ni nada de eso. Déjenme ver, hay otra pieza aquí, El Día, Rivederci Roma, sí. La Virgencita de Zapopan también, El Día, la del Rebozo Blanco también. Juan Colorado, Corrido de Querétaro. Nunca he escuchado quién la canta, nadie. Y es ¿no? Es muy bonito. Nunca he escuchado cantar esta canción, jamás, ni la he buscado en internet, todo como Año Nuevo también, lo he buscado y no, porque hay veces hay piezas que sí, como esta, la Serenata Huasteca, pues, es muy conocida. Esta es muy conocida, la Serenata Huasteca, ¿no? Bastante conocida, muchas gracias. Y así nos podemos ir. Otra también, Rondalla también, es muy bonita. Esta pieza también. Y así nos podemos ir. La de Más Allá también es bastante conocida.
otra pieza también. Y bueno, nos podemos seguir aquí, lágrimas también. Seguir con estas, ¿verdad? Tan bonitas y preciosas que tiene, que tiene este libro. Pieza más ahí, pero sí hay que estar este cielo de Sonora ahí, qué bonito.
otra pieza más, el famoso Cielo, Cielo de Sonora, y así podemos seguirnos con todas estas piezas tan bonitas.
Están unas cuantas melodías, puedo seguir, pero pues ya es necesario descansar. Y gracias por su paciencia, gracias por su amabilidad y gracias por acompañarme en este, digamos, en este desahogue musical. Muchas gracias, soy el doctor en Filosofía del Lenguaje Lucio Uribe Ortiz y muchas gracias por acompañarme. Infinitas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Tienes algún curso previsto para las próximas semanas, Clarice? Me voy de aquí. Me mudo a Saint-Marie de la Mer. Me he matriculado en un curso de Doma. Tuvo largas conversaciones telefónicas con Celia Moreau durante varios días. Sí, precisamente por la Doma. Teníamos buena relación y le pedí consejo. ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Y en la muñeca?